Creepypasta: el asesino de bestias. La cueva estaba oscura, iluminada únicamente por la pálida luz de velas negras. El aire estaba denso con el olor a incienso y sangre fresca. Alrededor de un círculo trazado en el suelo con sal y ceniza, 12 figuras encapuchadas escuchaban en silencio a uno de los suyos, un brujo anciano cuyo rostro estaba marcado por cicatrices profundas y ojos que parecían pozos vacíos. Su voz resonaba como el eco de una tumba abierta. Hermanos, esta noche contamos la historia del asesino de bestias. No el héroe que cantan los bardos, sino el cazador de lo imposible, el profanador de lo sagrado. Algunos cuentan que él fue maldecido por una diosa, un olímpico, la cual controló su mente y manipuló su mente, generando locura. Un recuerdo eso, según supe, el asesino de bestias, el bastardo hijo de un dios y una humana, él en su estado de locura él mismo mató a sus 50 hijos, según relatos los hijos del Matamohuntruos, cada uno eran tan fuertes como un león o hasta el doble. El brujo alzó una mano esquelética, y el fuego de las velas tembló. Primero fue la bestia de piel dorada, la guardiana de los cielos. Un león cuya carne no podía ser atravesada por armas humanas. Algunos cuentan que el león de Nemea era un brujo el cual había hecho un trato con una diosa, con su piel y su fuerza era capaz de matar osos. Algunos cuentan que el minotauro y el león de Nemea eran igual de fuertes, incluso se menciona que una vez habían luchado, que ambos habían quedado igualados. El león de Nemea era conocido como el devorahombres, podía matar elefantes, incluso se menciona que su fuerza era tal para partir rocas del tamaño de 3 hombres, incluso que su rugido era tal para soportar flechas. Era imparable hasta que llegó el asesino de bestias, pero el asesino no era humano. No, él estranguló a la criatura con sus propias manos, absorbiendo su fuerza, cubriéndose con su piel como un manto de gloria. En ese momento, selló su destino como algo más que mortal. Aún recuerdo los relatos de su combate. Ambos lucharon en una cueva donde ambos podían soportar los ataques del otro, hasta que finalmente él, usando las garras del león, le arrancó su misma piel y la usaba como símbolo de su victoria. Un murmullo inquieto recorrió el círculo. Uno de los hechiceros, joven y tembloroso, habló con voz vacilante. Dicen que su piel lo protegía de la magia, que ninguna maldición podía tocarlo mientras la llevase. Después de todo, esa misma piel era invulnerable, la misma que podía resistir flechas, el mismo fuego y espadas, era una piel indestructible. El anciano sonrió, una mueca llena de dientes amarillentos, habló con voz firme mientras miraba hacia la fogata. Así es. Pero su siguiente prueba fue aún más terrible. Una serpiente de múltiples cabezas, cada una más venenosa que la anterior. Por cada cabeza que cortaba, 2 nuevas surgían. No luchó solo. Engañó a otro para que le ayudara, cauterizando las heridas. Una muestra de que el asesino no solo era fuerza, sino astucia y crueldad. Era un monstruo peor que esas bestias devorahombres. Algunos cuentan que Hydra de Lerna era tan alta como un cedro, con una altura de 25 metros, sus cabezas eran tan fuertes como para partir árboles de 30 metros de alto, su veneno era ácido y cualquiera que fuera tocado por ese veneno que escupía, era quemado vivo. Nada podía soportarlo, todo menos esa cosa. El cual, usando su fuerza y su espada, podía cortar cada cabeza, sin gran esfuerzo. Después de todo, era tan fuerte o un poco más que la bestia. El asesino de bestias cortó cabezas durante horas, aunque fue un intenso combate que duró toda la noche. Él siguió luchando hasta que en la mañana él mismo levantó sobre sus hombros a la criatura y la lanzó contra un río, donde el veneno del ser caería generando un río de veneno. Aún así, la criatura por su veneno se estaba quemando viva. Después de todo, ni ella era capaz de soportar su veneno. Durante horas y horas se estuvo quemando viva, hasta que tras horas, cayó teniendo un total de 1200 de cabezas. De cada cabeza que él cortaba salían 3, con sus fuerzas el asesino la levantó sobre sus hombros, una criatura que con solo 3 cabezas pesaba lo mismo que un elefante, y él aún así la levantó y usó su veneno para así colocar en sus flechas. Así cayó una bestia. Otro brujo, visto ese horror, habló con voz temblorosa y con temor. Después de todo, solo contarlo le causaba escalofríos. Era hija de Tifón, un titán monstruo el cual era tan fuerte como Zeus, pero por lo visto, el asesino de bestias era capaz de matar cosas que ni nosotros, brujos y brujas que usamos contratos con dioses, monstruos y entidades pudimos lograrlo. El monstruo con piel de león no es humano. La figura de la serpiente apareció en las sombras proyectadas por las velas, y algunos brujos retrocedieron. El anciano continuó, su voz más grave. Luego vino el ciervo sagrado, una criatura que ningún mortal debía cazar. Durante un año lo persiguió, hasta que lo atrapó y lo llevó vivo.
Fue un desafío a los dioses mismos, pero él siguió y persiguió durante días enteros, meses cruzando lugares nevados hasta desiertos. La criatura mística era 3 veces más rápida que un trueno y aún así, las flechas seguían al ser, pero también el asesino de monstruos podían seguirlo. Algunos cuentan que era el doble de veloz que ella, pero quería jugar y demostrar que era superior, hasta que finalmente la cazó y cumplió su trabajo. Otro brujo intervino, su voz suave como el veneno, un brujo el cual tenía el poder para manipular el fuego. Preguntó hacia los demás, ¿y qué hay del jabalí? El que vivía en la montaña helada, cuyas embestidas sacudían la tierra, el cual era conocido que mataba brujos y hechiceros. El cual podía embestir un árbol de 35 metros y levantarlo, el cual podía correr sobre el agua y sus dientes eran capaces de pulverizar acero y rocas del tamaño de un hombre. El brujo más brujo siguió contando la historia, habló con voz firme, lo atrapó en la nieve, agotándolo con su resistencia infernal. Una victoria limpia, pero no menos aterradora. Sin embargo, lo peor estaba por venir. El jabalí ni siquiera tuvo oportunidad. Después de todo era más fuerte que antes. Llevaba casi 2 años cumpliendo estos 12 trabajos. Era más fuerte que antes. Yo pienso que el asesino de bestias cuando enfrentó al jabalí era el doble de fuerte que antes. El anciano se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una luz febril. Su siguiente trabajo fue las aves del estínfalo, las aves carnívoras, el establo inmundo. Las aves devorahombres los cuales aterraban un pueblo entero. Esas aves del mismo Hades, con sus patas hechas de acero, podían cortar madera, escudos y partir armaduras sin gran esfuerzo, y él usando una pequeña campana, luego usar sus flechas con el veneno de la hidra las acabó a todas en solo una noche. Algunos cuentan que las flechas podían perseguir y seguir al ritmo de las aves, las cuales se movían y volaban tan rápido como un trueno, aunque muchos intentaron acabar con el matamonstruos, aún con sus heridas profundas, incluso aún siendo herido por bandadas de aves, aunque incluso tenía una herida mortal, por ejemplo perder sus dedos, él se curaba en un pestañeo. En solo una noche él acabó con una bandada de esos pájaros los cuales podían partir un humano a la mitad, también podían partir rocas del tamaño de un humano con sus garras, pensar que eran casi 1000 y él las acabó a todas en una. Hacer eso. Luego fue el toro de Creta el cual fue nada antes el asesino de bestias, era el 5 años de matamonstruos, ahora era más fuerte que antes. Ahora mismo él en ese trabajo con un simple golpe podía acabar con la hidra y el león de Nemea sin esfuerzo alguno. Con cada trabajo él se hacía más fuerte. Los hechiceros asintieron, sus rostros sombríos. Uno de ellos, una mujer de cabello blanco como la nieve, habló con voz suave pero firme. ¿Y los caballos devoradores de hombres? Dicen que tenían ojos que reflejaban el alma de sus víctimas, los alimentó con su propio enemigo. Fue apropiado. Pero lo que hizo después, con el cinturón de la reina guerrera y el ganado rojo, fue más que cacería. Fue saqueo, profanación. El silencio se hizo más pesado. El anciano bajó la voz hasta un susurro. Pero el trabajo final, la bestia de 3 cuerpos, el guardián del inframundo. Aquí es donde entendemos la verdadera naturaleza del asesino. No fue por gloria, ni por redención. Bajó al inframundo y regresó, algo que ningún mortal debería hacer. Pero él no era mortal. No después de todo lo que había hecho, él se enfrentó al guardián del Hades, una bestia temida por brujos y hechiceros, una criatura la cual con sus fauces, con una escupe fuego y la otra se metía en tu mente. Él salió vivo y victorioso aún con su cuerpo quemando. Él se curaba con solo segundos o menos, también que él soportó esas ilusiones mentales que generaba Cerbero, el cual podía meterte en una ilusión que era tan real e imposible de salir. Esa cosa, el asesino de bestias, soportó eso. Algunos cuentan que los ataques mentales contra él no tienen efecto alguno. Las llamas parpadearon, casi extinguiéndose, mientras el anciano miraba a cada uno de los presentes. No lo llamen héroe. No lo llamen Dios. El asesino de bestias es una advertencia. Y algún día, su deuda será cobrada. El viento aulló fuera de la cueva, y las velas se apagaron de golpe, dejando a los brujos en una oscuridad total. Nadie se movió, y nadie habló. Porque en ese momento, todos sintieron que algo, o alguien, estaba escuchando, ante sus propios ojos. Lo vieron. Él estaba allí, portando su piel de león el cual cubría su torso y hombro derecho, mientras sujetaba su espada hecha de bronce, la misma que había matado bestias y brujos. Habló con voz como trueno mientras afuera de la cueva se veía una tormenta eléctrica intensa y poderosa. Se les olvidó mi hazaña con el titán Atlas.
donde pude levantar el mismo planeta, el mundo entero en mis hombros, también que Cerbero es la cosa, la bestia más fuerte que existe, el cual estuve luchando días enteros, él también podía curarse, su fuego era más caliente que la misma lava, tenía la temperatura del mismo sol, aunque hablo de mi trabajo más fuerte, el de Atlas, él me pidió que yo cumpliera una prueba, él creó una copia de él usando su magia y poder místico, durante meses enteros estuve luchando contra su copia exacta, ¿se imaginan soportar golpes capaces de destruir un planeta? Los cuales podían sacarte del planeta mismo, durante meses enteros hasta un año, fui golpeado y superado, pero ¿saben qué? Con el tiempo me hice más fuerte, me adapté y al final yo mismo pude levantar el planeta mismo sobre mis hombros, ante los brujos, él tomó una piedra y la sostuvo en su mano derecha, solo la presencia del asesino era aterrador, aunque fueran casi 15 brujos poderosos, todos sentían un terror tan puro y primitivo que sus cuerpos no podían moverse, con voz firme y de autoridad hablo, ¿se imaginan eso? ¿Soportar golpes así? Los mismos que me pulverizaban aunque me fui regenerando y me hice fuerte, ahora prácticamente puede aplastar todo el planeta y sostenerlo en mi mano, también me hice más poderoso, el titán Atlas usando su copia la cual se movía tan rápido como un rayo del sol, los cuales se mueven a la velocidad luz, incluso iba aumentando duplicaba y duplicaba con cada mes, ahora imagina esa velocidad al cumplir un año, hablando sobre Cerbero el cual era tan fuerte o un poco más fuerte que yo, el cual custodia la entrada al inframundo, él era capaz de soportar mis golpes y puñetazos, después de meses él y yo quedamos igualados, ahora brujos, ante sus palabras, todos estaban atónitos, después de todo aunque los hechiceros y brujos presentes eran poderosos, ellos mismos sabían que lo que tenían enfrente, no era un hombre, ni un dios era algo peor con voz estridente el hijo de Zeus dijo, díganme cómo logro llegar al Olimpo. Necesito hablar con mi madrastra Hera, debo conversar sobre por qué me generó una locura y manipuló mi mente para matar a mis propios hijos. Solo esa pregunta causó terror en los presentes, los cuales aún sin pronunciar alguna palabra, solo apuntaron con sus dedos hacia una montaña, donde habían rayos y truenos, de la misma que apareció el semidios, el de un salto fue hacia esa montaña, lo último que vieron los brujos, fue ver como un poderoso rayo cubrió y impactó a Hércules, ellos no dijeron nada, solo guardaron silencio, ellos lo sabían aunque tenían magia,